es una de las fantasías más antiguas de la humanidad. El control absoluto sobre los demás. El entrar a una habitación, mirar a alguien a los ojos, pronunciar la frase exacta y lograr que esa persona haga, piense o decida exactamente lo que tú quieres. En los últimos años, Internet, las redes sociales y las mesas de novedades de las librerías se han llenado de un fenómeno comercial imparable. Libros de portadas negras, siluetas sombrías y títulos diseñados para apelar a tu deseo de poder o a tu miedo de ser utilizado. Psicología oscura, leyes de manipulación, cómo hackear la mente humana. Estos textos nos pintan un panorama fascinante y aterrador. La existencia de un manual secreto de técnicas mentales que permiten a los iniciados convertirse en titiriteros perfectos. Nos dicen que los grandes líderes, los grandes negociadores de élite y los estafadores más exitosos comparten un conocimiento místico de la mente que los hace infalibles. Pero hoy vamos a hacer algo que los autores de esa literatura no les conviene. Vamos a encender las luces del laboratorio de la psicología científica. Mi deber es hablarte con la verdad desnuda. La psicología oscura no existe como disciplina científica. No la encontrarás en las facultades de medicina ni en las investigaciones de neurociencia. En gran medida, es una etiqueta de marketing sumamente ingeniosa. Sin embargo, detrás del empaque comercial y las promesas exageradas de lavado de cerebro, se esconde un núcleo de verdades clínicas perturbadoras. Los seres humanos sí somos manipulables, pero no por las razones de la ciencia ficción que esos libros te cuentan. Hoy vamos a desentrañar este fenómeno. Vamos a confirmar que parte de la sombra humana es real y peligrosa, y vamos a refutar con datos duros los mitos e inventos que solo buscan vaciar tu billetera, haciéndote creer que puedes controlar al mundo con la mirada. Si buscas un análisis real, sin filtros místicos y basado en la ciencia del comportamiento, te invito a formar parte de esta comunidad con un me gusta. Suscríbete, activa la campanita. Empecemos a desarmar los mecanismos del engaño. Comencemos por lo que sí es real. La ciencia no estudia la psicología oscura, pero sí estudia la personalidad sombría. Y el pilar científico más importante en este campo fue establecido en el 2002 por los investigadores Delroy Paulhus y Kevin Williams de la Universidad de Columbia Británica. Ellos descubrieron que existe un grupo de rasgos que, sin llegar a ser una enfermedad mental que requiera hospitalización, definen a los manipuladores más eficientes de la sociedad. Lo llamaron la triada oscura. ¿Quiénes son estas personas que caminan entre nosotros y cómo actúan según la ciencia real? La triada se compone de 3 perfiles específicos. El primero es el narcisismo. Su característica principal es la grandiosidad, el egocentrismo y una profunda falta de empatía. Un narcisista no te ve como un igual, te ve como un espejo que debe reflejar su supuesta genialidad. Si dejas de serle útil para alimentar su ego, pasarás a ser descartable. El segundo es el maquiavelismo, inspirado en el análisis político de Nicolás Maquiavelo. Este rasgo define a un estratega frío. Las personas con alto puntaje en maquiavelismo son cínicas, pragmáticas y desprovistas de conexión emocional. Ven las interacciones humanas como una hoja de cálculo. Para ellos,
Las promesas, la amistad o los valores morales son debilidades que se pueden usar contra los demás. Su única brújula es el beneficio personal. El tercero y más alarmante es la psicopatía subclínica. Olvídate por un momento del personaje de Aníbal Lecter o de los criminales de los documentales de televisión. Un psicópata subclínico es un individuo adaptado a la sociedad. Puede ser tu compañero de cubículo, tu jefe o un familiar directo. Se caracterizan por una baja reactividad al miedo, una alta impulsividad y, lo más importante, la ausencia absoluta de remordimiento o culpa. Su cerebro no procesa el dolor ajeno de la misma forma que el tuyo. Ver sufrir a un compañero de trabajo a causa de una mentira que ellos mismos inventaron les genera la misma respuesta emocional que ver la lluvia a través de una ventana. La literatura de la psicología oscura acierta cuando describe las técnicas que estos tres perfiles ejecutan de forma intrusiva. Uno de ellos es alterar la información de forma tan constante que la víctima termina dudando de sus propios sentidos y de su salud mental. Otro mecanismo de manipulación es la afectiva, donde el depredador satura de atención, regalos y validación a su objetivo para alterar la química de su cerebro, creando una adicción acelerada, para después retirarle el afecto de golpe y exigir sumisión a cambio de devolverle lo arrebatado. Estas conductas existen, están documentadas en la psicología forense y destruyen el bienestar de millones de personas. El problema de los libros comerciales es que toman estas dinámicas de maltrato y lo adornan con un aura de infalibilidad casi mística. Pasemos ahora a desmitificar la ficción. Aquí es donde debemos ponernos estrictos como críticos de la conducta. Si abres la mayoría de estos manuales populares, notarás que dedican capítulos enteros a dos temas específicos: la programación neurológica y las técnicas infalibles de detección de mentiras a través del lenguaje corporal. Te dicen con una seguridad pasmosa que si logras sincronizar tu respiración con la de tu interlocutor, activarás sus neuronas espejo y estará obligado a confiar en ti. O te aseguran de que existe todo un mapa de movimientos oculares, que si alguien mira hacia arriba y a la derecha, está inventando un dato falso. Y si alguien mira hacia la izquierda, está recordando la verdad. Pero ¿qué dice la ciencia experimental al respecto? Lo dice de forma muy contundente. La programación neurológica es considerada únicamente por la comunidad científica como una pseudociencia. En el año 2012, un equipo de investigadores realizó uno de los estudios más rigurosos sobre las famosas claves de acceso ocular. Filmaron un grupo de personas bajo condiciones controladas, unas diciendo la verdad y otras mintiendo. Y luego, analistas expertos codificaron cada micromovimiento de los ojos. El resultado: no hubo absolutamente ninguna correlación estadística entre la dirección de la mirada y la honestidad de los participantes. El mapeo ocular falló por completo. Lo mismo ocurre con la lectura rígida del lenguaje corporal que promueven estos libros. La idea de cruzar los brazos siempre significa resistencia, o rascarse el cuello delata un engaño. Es una sobresimplificación absurda. La psicología real, a través de expertos en microexpresiones, cuyo trabajo inspiró la famosa serie de televisión Lie to Me, sabe que el lenguaje no verbal es multideterminado y depende enteramente del contexto. Una persona puede cruzar los brazos simplemente porque la temperatura de la habitación bajó o porque tiene fatiga muscular
o por un hábito postural que le resulta cómodo. La psicología oscura te vende un manual de trucos mecánicos porque sabe que el cerebro humano tiene un sesgo cognitivo llamado ilusión de control. Nos encanta creer que tenemos una fórmula exacta para predecir el comportamiento de los demás. Pero la realidad clínica es que leer a un ser humano es un proceso complejo que requiere semanas de evaluación psicométricas y observación contextual y no un recetario de cocina que se aprende en un video de 10 minutos. Si te parece valioso que pongamos las cartas sobre la mesa con estudios reales, déjame saberlo en los comentarios. Me gustaría saber si alguna vez te vendieron uno de estos cursos de programación neurológica o lenguaje corporal, como si fueran verdades absolutas. Si los manipuladores reales no usan frases mágicas de programación neuronal, ni trucos hipnóticos para controlar las masas o a los individuos, ¿qué es lo que usan entonces? ¿Cómo se logra que una persona actúe en contra de sus propios valores? La respuesta la encontramos en la historia de la psicología social del siglo XX, a través de los experimentos más perturbadores jamás realizados. El primero ocurrió en julio de 1961 en la Universidad de Yale, diseñado por el psicólogo Stanley Milgram, quien quería entender cómo miles de ciudadanos comunes cooperaron con las atrocidades del régimen alemán de la Segunda Guerra Mundial. Su experimento demostró que si pones a una persona normal frente a una figura de autoridad legítima, representada por un científico con una bata blanca y voz calmada, el 65% de los participantes son capaces de infligir descargas eléctricas a un inocente simplemente porque la autoridad les dice. El experimento requiere que usted continúe. No hubo hipnosis, solo obediencia ciega a la autoridad. Pero avancemos 10 años más, hasta agosto de 1971, al sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. El psicólogo Philip Zimbardo seleccionó a 24 estudiantes universitarios física y mentalmente sanos sin antecedentes criminales y los dividió al azar en dos grupos, guardias y prisioneros, en una cárcel simulada. El experimento estaba programado para durar 2 semanas. Tuvo que ser cancelado abruptamente solo a los 6 días. ¿Por qué? Porque en menos de una semana, los estudiantes asignados como guardias comenzaron a mostrar conductas sádicas, humillantes y de maltrato sistemático hacia sus compañeros prisioneros. Los prisioneros, por su parte, empezaron a sufrir desorganización emocional severa y síntomas de trauma. Zimbardo demostró lo que en psicología se conoce como efecto Lucifer, como el entorno, el anonimato de un uniforme y de las reglas de un sistema disfuncional pueden transformar a una persona buena en un perpetrador de crueldad en cuestión de horas. Estos dos hechos históricos nos revelan el verdadero secreto de la manipulación. Los peores manipuladores del mundo real no están en tu mente usando códigos oscuros individuales. Lo que hacen es modificar tu entorno. Crean sistemas donde desobedecer se siente castigado, donde aislarse del grupo genera pánico y donde la responsabilidad de tus actos se ve diluida en una estructura superior. Te manipulan explotando tu necesidad biológica de pertenecer a la tribu y tu miedo evolutivo a ser expulsado de ella. Esa es la verdadera psicología del control, desprovista de adornos literarios. Tu incapacidad para conectar emociones con los demás no es una decisión estratégica de una mente brillante, es un déficit cognitivo y emocional. La manipulación constante no es una muestra de poder, es una muestra de desesperación. Una persona que necesita sabotear el trabajo de un compañero para brillar
o que necesita aislar a su pareja para que no lo abandone, es un ser que opera desde la inseguridad crónica y una autoestima severamente fragmentada. Utilizan el engaño porque están convencidos de que si se muestran tal y como son de forma auténtica, nadie los amaría, nadie los respetaría y nadie los seguiría. El gran titiritero de la psicología oscura se reduce a lo que realmente es: un niño asustado que nunca aprendió a gestionar sus emociones ni a construir vínculos saludables, atrapado en el cuerpo de un adulto que utiliza la agresión pasiva como su único método de supervivencia social. Al entender esto, el miedo que te pueden provocar estas figuras desaparece y es reemplazado por la neutralidad analítica. Llegados al final de esta investigación, nos queda una última pregunta. ¿Significa esto que debemos tirar a la basura todos los libros que hablen de manipulación? La respuesta es no. Esos libros tienen un valor indirecto muy importante, siempre y cuando los leas con el filtro de la ciencia puesta. Su utilidad no radica en aprender técnicas para atacar a otros, sino en utilizarlo como en un catálogo de alarmas tempranas. Cuando un manual te explica cómo funciona la manipulación o la triangulación, te está dando el vocabulario necesario para identificar el abuso. En el momento exacto en que eres capaz de ponerle nombre a la conducta de un jefe o una pareja tóxica, esa conducta deja de ser una niebla confusa que te hace sentir culpable y se convierte en un dato objetivo. Y contra los datos objetivos puedes defenderte. El mejor escudo contra cualquier intento de manipulación real o supuestamente oscura no se encuentra en aprender a contraatacar con las mismas armas disfuncionales. Se encuentra en el desarrollo de 3 pilares de la psicología real. El primer pilar es la autoestima sólida. Un manipulador busca vacíos emocionales para llenarlos con halagos falsos y luego condicionarte. Si tú sabes perfectamente quién eres, cuáles son tus logros y cuáles son tus defectos, tu bombardeo de halagos no surtirá efecto. No tienes vacíos que él pueda comprar. El segundo pilar es el pensamiento crítico basado en hechos. Cuando alguien intente distorsionar tu realidad, no discutas desde la emoción. Recurre a los registros, a los correos electrónicos, a las fechas, a los hechos duros. A los manipuladores les aterra la documentación objetiva. Ellos solo pueden operar en los terrenos de la ambigüedad y de la palabra hablada. Y el tercer pilar es la asertividad emocional. Es la capacidad de tolerar la incomodidad de poner un límite y sostener un no. Muchos sumisos ceden ante la manipulación simplemente porque no soportan los 5 minutos de tensión que genera decir: no voy a aceptar este trato o esta no es mi responsabilidad. Si aprendes a respirar a través de esa tensión momentánea, te vuelves una persona inmanipulable. La verdadera psicología no busca darte herramientas para convertirte en el dueño de las mentes ajenas. Busca darte soberanía absoluta sobre tu propia mente. Quien se gobierna a sí mismo con inteligencia y con compasión, jamás podrá ser el peón en el tablero de alguien más. Si este viaje profundo por la ciencia del comportamiento te ha aportado algo de valor y claridad, apóyame compartiendo este video con un colega o un ser querido que necesite fortalecer sus defensas emocionales. Suscríbete, dale un buen me gusta y si quieres estar enterado de los contenidos que estaré subiendo, únete a la comunidad. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Mantén tu pensamiento crítico encendido, observa los patrones con base en evidencias reales, mantente firme y cuídate mucho. Mi nombre es Itigor. Adiós.